Saludos, gentes, bienvenidos una vez más a Barcito FM. Vamos a tratar de explorar eh, la actualización, vamos a tratar de ver los pormenores, las novedades que están relacionadas al tema de las AFP, toda la agenda de pensiones, qué es lo que ha estado sucediendo. Se ha venido hablando una serie de cosas respecto a medidas, decisiones de gobierno que amenazan los ahorros de pensiones. Y para eso vamos a conversar ahora con Patricio Pineda, representante de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. Patricio, gracias por estar con nosotros una vez más y bienvenido. ¿Cómo estamos? Un gusto. Y estamos siempre aquí a la orden. Gracias, gusto saludarte, Patricio. Empecemos, Patricio. Básicamente el tema de pensiones cierra un año de una serie de cambios, de una serie de Ujú. ajustes y básicamente se determina unas reformas que marcan en general la ruta por donde va a pasar las pensiones. Este proceso de cambios aterriza en una reforma que a partir de la lectura que ustedes hacían pone en alto riesgo, digamos, el tema de las pensiones. ¿Es así? Y más o menos, ¿esto ha sufrido algún cambio en los últimos días? Bueno, el ritmo que ha venido llevando el tema del fondo de pensiones, de acuerdo a cómo se cerró el año pasado, ¿verdad? En términos, por ejemplo, de endeudamiento, ese ritmo sigue, eh, digamos, su estándar, su secuencia normal. Pero lamentablemente hay que decirlo, ¿no? De hecho, antes de las elecciones pasadas, salió por ahí una noticia en la que puntualmente hay tres noticias que últimamente están relacionadas directamente al fondo de pensiones. Voy a empezar por la primera. Esta fue ¿Eh? antes de las elecciones del 4 de febrero. Por cierto, unas elecciones bastante fraudulentas, ¿verdad? Bueno, Vamos a comprobados. tocar al final algunos aspectos de esto también, porque todo esto Ajá. de alguna manera pone en riesgo todo el tema financiero y por supuesto la agenda de pensiones. Pero vamos a ver, ¿cuáles son Entonces, esos aspectos de cambio que hemos visto? entonces surge una noticia en la que el banco hipotecario no solamente recibe 288 o 285 millones del fondo de pensiones, ¿verdad? En el que se obliga a las AFP a comprar este monto de deuda, sino que de esos millones hay cerca de 5 millones repartidos en préstamos hipotecarios que por la naturaleza del mercado laboral y de las condiciones laborales de las personas que recibieron este tipo de empréstitos están altamente inflados, ¿verdad? Sin garantía de retorno o las condiciones normales que en un banco se ponen, ¿verdad? Para que una persona sea sujeto de crédito, al menos en estos montos, ¿verdad? De cientos de miles y una cosa pero bastante exagerada, ¿verdad? Estoy hablando de políticos que fueron beneficiarios con préstamos hipotecarios del banco hipotecario, un banco público, eh, producto de que del fondo de pensiones se extrajeron 5 millones para ese uso específico, ¿no? Sí. Esa fue la primera, ¿verdad? Que fue un boom y que les afectó mucho a ellos, no solo en términos de imagen y cosas así, pero yo había advertido eh, elementos relacionados a esto más de un año antes, ¿verdad? No sé si ustedes han dado secuencia a mis intervenciones. Yo Ujú. cuando esta reforma era proyecto de ley, ojo, no era una ley aprobada en pleno, ¿verdad? Sino que proyecto de ley. Es más, sin haber visto el texto, ¿verdad? De ese proyecto de ley, yo dije que esa cosa no servía. Así, así lo tildé. Ujú. ¿Y por qué lo tildé así? Bueno, sencillamente porque escuché la conferencia de prensa de los sujetos estos que la presentaron, ¿verdad? Y de entrada, pues, tú sabes, Franklin, que cuando vas a hablar con, por ejemplo, con alguien que conoce de ciencia, ¿verdad? Por lo menos si tú no conoces, lo bueno es informarte antes, ¿verdad? De querer entablar un debate con alguien en ese nivel, ¿verdad? Correcto. O lo más sensato es acercarse a alguien de ese nivel y preguntarle para aprender, ¿verdad? Entonces, cuando estos sujetos presentaron esa propuesta, fue ahí Propuesta de después reforma.
Ajá, fue por inicios del mes de diciembre del año 2022. Yo Ujú. dije que de entrada eso no servía, por varias razones. La primera de ellas es que cómo se ocurría decir de que una persona en su vida activa, o sea, laboral, aportando al fondo, iba a cotizar menos y al final de su vida laboral iba a tener más pensión. No, eso no tiene lógica, no es ni ético, ni moral, ni honesto decirlo, ¿verdad? Porque no es lógico. Esto es como que yo le diga a alguien, tome, aquí está este palo de aguacate, cuando ya empiece a dar frutos le va a dar mangos. No tiene lógica, ¿verdad? Eh, eso fue lo primero que encontré, ¿no? Sin haber leído el texto, sin haber. Sí. Lo segundo, en esa misma conferencia de estos sujetos, lo que escuché fue que el Estado ya no iba a tocar ni 5 de los fondos de pensiones. No. Eso yo lo puse en tela de juicio. Y lo puse en tela de juicio porque Totalmente, sí. justamente antes del 2022, o sea, de diciembre de 2022, ya habían agarrado 3.000 millones, ellos, o sea, estos sujetos que estaban presentando ese proyecto de ley. Y lo demostré públicamente, con información que ellos publican. Y un tercer elemento que me llamó la atención, por lo que califiqué que eso no servía, es que no escuché nunca ningún parámetro actuarial, así, ni uno, ni uno, ni uno. Entonces, lo califiqué como tal, pero cuando ya leí el anteproyecto de ley, ahí venía una cosa que quedó en la ley, en el artículo 82, letra I, que decía de que a partir de esta nueva ley, eh, la emisión de deuda, ojo, esa emisión de nueva deuda, que hoy se conoce como certificado de obligación previsional, para que la gente entienda es lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos una empresa, ¿verdad? Esa empresa crece muchísimo y llega a tener eh, un capital acumulado en el tiempo de tantos miles de millones de dólares. Pero resulta que es la única empresa que está en ese país Ujú. y de pronto empieza a haber una debacle de necesidades. Y los que gobiernan ese país le están diciendo a la empresa, mire, fulano de tal, ¿verdad? Necesitamos que nos preste tanto. Ah, Sí. vaya, está bien, yo le suscribo. Firmemos un mutuo, ¿va? Ok, aquí está la letrita de cambio, me va a pagar tanto por tantos años. Hasta ahí todo bien. El problema es que eso se empieza a hacer una costumbre. Esa pedidera, hoy présteme tanto, al siguiente año. Hoy présteme tanto, al siguiente año. Y así sucesivamente eso se va a acumular. ¿Qué es lo que ha Eso, pasado ahora? eso que estoy mencionando es exactamente lo que ha pasado desde el año 2006 hasta el día de hoy. Ahora bien, esta empresa en un primer momento le dice, mire, para que usted no caiga en un error, yo le voy a destinar todo mi patrimonio acumulado, pero usted solo va a poder utilizar un límite, Ujú. en este caso el 45%. Así estaba antes. Vienen, matan al dueño de la empresa y estos que gobiernan ese país se apoderan de esa empresa y dicen, no, o ya no va a haber límite de deuda. Claro, como es visto que a mí no me cuesta, ¿verdad?, ganar, administrar y reproducir, me quito ese límite y paso del 45% al 100%. Eso es tocar el dinero de los trabajadores. Justamente eso es. Con palabras técnicas, pero es exactamente lo que estoy diciendo. Entonces, Ujú. hoy ya no tienen límite. Y para colmo de males, esa misma letra I del artículo 82 dice que no habrá necesidad de análisis de riesgo. ¿Mm? Ujú. Es Ujú. decir, lo que ha pasado con el banco hipotecario, ¿verdad? Emitamos tanto de deuda, 1.100 millones en un año, por cierto, se rompe Sí. el récord anual histórico. En un año se rompió, casi se duplicó, porque el récord que se tenía era como un poquito más de 500 millones en un año. Y al mes de noviembre del año pasado se superaron los 1.000 millones. Entonces, eh, sucede de que se da esa situación, ¿verdad? Y cuando yo leí eso, ya en proyecto de ley, yo empecé a preocuparme un poco más porque
que solo el hecho que diga que la emisión de deuda será sin límites y sin análisis de riesgo, quiere decir que viene fulano de tal, vea, y necesita tantos millones, entonces va al ISP y el ISP que comete el error de emitir 100, 200, 500 millones en un mes y le dice, vaya, tome, aquí está. Y entonces estos empiezan a repartir. ¿Vea? Entonces, cuando no existe análisis de riesgo, se da ese fenómeno. Sí. Cuando existe análisis de riesgo, ya se ponen, si no hay límites de porcentaje de uso, por lo menos deben de haber límites moderados para evitar el riesgo de perder ese dinero. Porque díganme ustedes, como un fulano cuya única fuente de ingreso es ser diputado de la República, que Que hoy anda por está, ponerle que ande por los $4,000, sí, $4,500, pero el punto es que hoy está y mañana no puede estar. ¿Eh? 3 años. Por eso. Y te dan un crédito de $250,000. Hay uno ¿Eh? de medio millón, $480,000, de Dania. Analicemos esa parte. Eso no tiene ninguna lógica. Ese préstamo está hiperinflado. ¿Eh? Hiperinflado. ¿Cuál es la garantía que esta persona da para que tenga respaldo ese crédito que Sí, viene del fondo de pensiones? Si se empiezan a notar ustedes la cadenita de efectos a raíz de una mala decisión. Bien, eso fue lo primero. Lo segundo, cuando encontramos eso en el proyecto de ley, nos pusimos las pilas a analizar los escenarios actuariales, es decir, los escenarios a futuro de lo que se venía, ¿verdad? Y fue en enero del 2023, entre enero y febrero de 2023, que nosotros, porque dicho sea de paso, no solo fue aprobado un decreto en el 2022, sino que se aprobaron tres. Uno es el de la ley, el otro es el de la creación del ISP, ¿verdad? sí, Y el otro es el de la eliminación del FOB y la emisión de certificados de obligación provisional, o sea, la famosa nueva deuda. En este último decreto, en el artículo 11, había un misterio bien raro ahí, porque, ojo, el dinero de los trabajadores se vino usando desde el año 2006. ¿Mm? Ya se sí. tenían más de más o menos unos 15 Casi años de 20 estar, años, 18 años. más o menos, 18 años de estar usando el dinero de los trabajadores. Bien, en nuestro análisis, porque nosotros como trabajadores hemos incluido no solo el capital que se adeuda, ¿verdad? Porque la cifra oficial de deuda acumulada hasta el año 2022 es de más o menos 5,000 millones. Pero nosotros siempre hemos sido críticos porque a esos 5,000 millones del 2006 al 2022 le hemos sumado los intereses dejados de percibir por los trabajadores por el uso de su dinero. Entonces esa cifra se eleva a un poco más de 8,000 millones, 9,000 millones. Nosotros hicimos pública la cifra de 9,000 millones para el primer año que se iba a elevar la deuda. Señoras y señores, que alguien me compruebe lo contrario si eso no fue así, ¿verdad? Y nosotros lo dijimos en enero, ¿verdad? Entonces, cuando vimos ese decreto de emisión del COP y derogación del COP, artículo 11, de los famosos certificados de financiamiento de transición, ¿qué es eso, licenciado? Se lo voy a explicar brevemente. Resulta que yo a usted que está viendo este programa, le digo, mira, fíjate que, pongámosle un nombre, Juan Pérez. Patricio Pineda llega donde Juan Pérez y le dice, Juan Pérez, necesito $1,000 que me prestes. Vale, ¿cuánto me vas a pagar de interés? Te voy a dar el 10%, el 7% anual, así. No, chido. Toma, aquí está la letra de cambio. Firmame. Esa letra de cambio es el certificado de financiamiento de transición. ¿En cuánto tiempo me vas a pagar esos 1,000 pesos? Ah, un año. Bueno, ya se hacen los números. Te toca tanto mensual. Llego, ¿verdad? De pronto me doy cuenta que mi capacidad de pago se está viendo amenazada y le pido a esta persona una permuta de tiempo, ¿verdad? Entonces, esa permuta de tiempo es el tiempo de transición que me va a dar para poder ponerme el día con la deuda, ¿verdad?
Generalmente esa permuta de tiempo incluye los capitales y los intereses acumulados por el tiempo que yo no voy a pagar. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia esta vez con los CFT del artículo 11 del mentado decreto que les estoy diciendo? Que durante 4 años no van a pagar ni capital ni intereses. Pero ojo, nosotros eso, después de haber hecho el análisis actuarial y ver los números que se estaban apareciendo en los resultados, pedimos información a los actores involucrados para que nos explicaran ese proceso de negociación, ¿verdad? Porque tenían hasta abril del año pasado para hacerlo. Nos declararon en reserva la información. El día que nos dieron la respuesta, ojo con lo que voy a decir, el día que nos dieron la respuesta, yo publiqué un tweet y dije, señoras y señores, se viene Borrasaldo. Así de fácil. Señoras y señores, que alguien me demuestre si eso se cumplió o no. Se cumplió el pie de la letra. Porque en abril de ese año, la calificadora Fitch Rating y la Standard Poor's hablaron oficialmente de impago y que durante 4 años no iba a haber pago de capital y de intereses. Y prueba de lo que estoy diciendo es que vayan a ver las gráficas del Banco Central de Reserva. Se eliminó la deuda de pensiones contablemente de los registros financieros públicos. Sí. Entonces eso le mejoró, ¿verdad? Yo todavía hice un análisis crítico de eso, artificialmente a la calificación de riesgo. Pero meses después, ENFI, que es la calificadora de referencia de los inversionistas internacionales, o sea, aquellos que compran bonos, ¿verdad?, que emite el Estado al año, dijo que esa jugada maestra era una jugada ficticia, porque si bien desaparecían de los registros, o sea, borra saldo, la deuda siempre estaba ahí. ¿Cuál es el problema? Que no la van a pagar. ¡Pum! Sí. Es ahí cuando yo empecé a hablar, ¿verdad?, de los famosos $3,000 que se han perdido. Y adivinen qué. En este nuevo año ya llevamos un poco más de 400 millones de pisos que han rascado el fondo de pensión. Adicional a lo del año pasado, Patricio, a los 1.000 millones que se identificaron. Así es. Patricio, te pregunto, vamos a ver, antes de entrar un poco, porque hay que aterrizarlo y explicarle digamos, al afiliado o al que está ya pendiente de recibir su pensión, cómo va a impactar todo esto. Pero antes de esto, conocemos el destino de ese dinero que se está moviendo de la AFP y que está ya utilizando el gobierno. Muy, muy esporádico, porque ha sido bien opaca la información. De hecho, la totalidad de los destinos que deberían de ser públicos, en su mayoría están declarados en reserva. Pero acuérdense de aquel famoso dicho que la mentira tiene patas cortas, ¿verdad? Entonces ellos mismos en su accionar se han desnudado a sí mismos. Bueno, para nadie es un secreto que esta semana salió otro banco de prestigio a nivel internacional. Por cierto, un banco que es financista de aquel espacio donde fue el señor que se acaba de reelegir, ¿verdad?, que tuvo Trump y Milei. Ese banco financia ese espacio. A quien, pues, el fulano en mención, acusado de ser pagado por George Soros. Este banco, en su informe de 20 páginas, acaba de decir que del fondo de pensiones el gobierno está agarrando para pagar sus deudas. Lo dijo este banco. Deudas de corto plazo, digamos, proveedores y ese tipo de cosas. O salarios, porque hemos escuchado que hasta salarios de empleados públicos se están pagando ahora con las AFP. El punto es Franklin. Independientemente el tipo de deuda que sea, el fondo de pensiones, su naturaleza es para pagar pensiones, ¿sí? No se debe de ocupar para otro objetivo u otro compromiso. Hacer eso significa ser ladrón, ¿verdad? Porque ¿a qué nivel de riesgo y en qué termina, digamos, la seguridad del pensionado? Porque prácticamente del actual y del futuro, porque estamos hablando en realidad de esto. Yo he escuchado comentarios que te dicen, yo debería tener esto ya en mi pensión, ¿verdad? Pero al final no sé si todavía está.
pero de todas maneras es obligación que lo tengan. Entonces, la gente tiene una incertidumbre, inseguridad, si esto está operando como se debe. ¿Cuál es el impacto ya en el pensionado de todo este tipo de situaciones que hemos visto? Bueno, sencillamente es de que la crisis que se está generando en términos de recursos va a ser tal que incluso no se tenga certeza de recursos para hacer frente a los compromisos vigentes. Ojo, ya están pensionados. Y, y esto no es descabellado lo que estoy diciendo. Nada menos, pues, incluso las mismas AFP a ciertos grupos de pensionados ya les han hecho llegar notas. Y esto Ujú. es público, lo que voy a decir, donde les están diciendo que les van a bajar el 25% de su pensión vigente. ¿Eh? Esto está dentro de la ley. No, no es que esté dentro de la ley, es que se han hecho modificaciones, todo apunta a, hay como síntomas, ¿verdad? De esta crisis de recursos que es una crisis provocada, pues, por malas decisiones. Entonces, todos aquellos que les aumentaron el 30%, ¿verdad? De su pensión, yo en el zapato de ellos no estaría cómodamente tranquilo, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué? Porque ya comprobamos nosotros desde la Mesa por una Pensión Digna que los cotizantes activos, o sea, no pensionados, ya perdieron $3,000 por ese Ujú. canje de deuda. Ujú. $3,000. ¿Eh? Cada uno. Así de sencillo. Cada uno, ¿sí? Ok, este es el cotizante activo que se puede decir, ok, perdí $3,000, pero puedo hacerle frente, seguir aportando a incluso más porque está activo. Y el que está pasivo, Ujú. entonces, estamos en manos de gente irresponsable en el manejo de los recursos públicos. Eso está más que comprobado. Y se limitan Hace un par de únicamente, días, Patricio, hace un par de días, Patricio, se habló o se tuvo la noticia de que una AFP había sido vendida. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es que se da este proceso? Y qué nivel de certeza o certidumbre puede tener el pensionado? bueno, técnicamente hablando, eso tanto a los cotizantes como a los pensionados no debería de quitarnos el sueño, que la vendan o la dejen de vender, Ujú. técnicamente. ¿Por qué? Porque en teoría, ¿verdad? No toca ningún aspecto del fondo acumulado que esta empresa administraba, que hoy cambia solo de nombres Ujú. eh, en términos de los dueños, de los accionistas, como tal, los que reciben las utilidades anuales. Bien. Pues eso ahí debe de quedarnos claro. Ahora bien, ojo, lo que debe de generarnos este tipo de movimiento es mejor las siguientes preguntas. Primero, ¿por qué la venden en este contexto? Ujú. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, te explico por qué hago esa pregunta. En primer lugar, las AFP y AFP Crecer es la que más gana, o sea, utilidades tiene, ¿verdad? Y es la que más acumula, no solo en términos de porcentaje, la cantidad de cotizantes activos, sino que también de afiliados. Ujú. Y es la que más percibe rentabilidades de negocio en comparación a la AFP Confí. Entonces, en la reforma anterior, a ambas AFP se les benefició por igual. Es más, yo fui uno de los, bueno, fui el primero que dijo allá en diciembre del año 2022 que hoy las AFP iban a ser más millonarias y que su ganancia al cierre del año 1 de la reforma iba a superar los $30 millones. Dicho y hecho, papá. Ganaron 36 millones, solo de utilidades netas. Ojo, En el 23. sí, utilidades netas. O sea que ellos ganaron más del doble Ujú. respecto al año 2022, porque en el año 2022 su ganancia entre las dos AFP fue de 17 millones y hoy tienen 36. Y al ¿Eh? hacer el análisis, Patricio, ¿cuáles Entonces, pueden ser las razones de vender la AFP? entonces, aquí va la cuestión. ¿Cómo siendo más millonarias las AFP, en este caso la AFP Crecer, que es a la que mejor le va, por qué la venden? ¿Por qué? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿quién está detrás, verdad, de esta venta?
¿Cuál es la verdadera intención de la misma? Bueno, yo tengo nada más una hipótesis que se la voy a compartir, y es que existen dos razones fundamentales por la cual eh, esta maniobra de mercado de se da ese ejerce. negocio, digamos. Uh-huh. La primera de ellas va desde el punto de vista eh, empresarial, ¿verdad? Financiero. El grupo Grupo Sura, que fue el anterior propietario, asegura de que ellos han vendido porque se van a dedicar más a sus negocios pequeñitos, ¿verdad? Allá en Colombia. Y por eso hacen la compraventa en sede de Panamá. Pero esta sede, donde se hizo la compraventa de las acciones por más de $60 millones, es una filial de un grupo que está en República Dominicana. Se me escapa el nombre, el grupo este. Y este grupo a la vez tiene conexos con un grupo financiero de Honduras, que es el que agarró la parte de las aseguradoras, que antes tenía los negocios así, ¿vea? Entre las pólizas de seguro y todo lo demás, con las AFP, que se llama el Grupo Ficosa. Curiosamente, el Grupo Ficosa es bien amigo de una familia que está en el poder, ¿verdad? Entonces no nos extrañe que por ahí va el asunto. Esa es mi primera hipótesis. Mi segunda hipótesis, que creo que es la que más se va a pegar a la realidad ya dentro de poco. Mira, Franklin, independientemente que el Grupo Sur haya dicho que porque se va a dedicar a sus negocios chiquititos para andar persiguiendo al que le sacó el préstamo hace 2 años y cayó en mora para embargarlo, a eso dijeron prácticamente que se iban a dedicar, a los morosos de las tarjetas, que generalmente es el obrero asalariado y cosas así. Eh, Hombre, si es que la naturaleza de todo empresario es entre más hay utilidades a mi bolsa, mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a renunciar a un negocio tan suculento como el de las AFP para dedicarme a pequeñitos negocios que en términos de rentabilidad de lo que me da la AFP versus el negocio al que se va a dedicar el Grupo Sura? Caramba, si solo las AFP tienen una rentabilidad, y esto es dicho por las calificadoras internacionales, del 76% en El Salvador, y todo el sistema financiero, público, privado, etcétera, ni siquiera supera el 49%. Entonces yo no le hallo lógica desde una visión empresarial renunciar a ese suculento manjar, ¿verdad? Entonces aquí viene la hipótesis, y yo creo que en esto vamos a coincidir todos. Es cierto que no tiene lógica que renuncien a esa hipótesis, pero es que tampoco son tontos estos empresarios. Ya empezaron a hueler que aquí hay una crisis que les va a pegar a ellos, ¿ya? Entonces, antes de verse expuestos en eso, ¿qué han hecho? Se han retirado. Exactamente. Esa ha Es sido una simple. señal de riesgo que no quieren enfrentar, aunque Exactamente. eh, sí jugaron en la decisión de incrementarse la comisión. ¿Ya? Entonces, yo lo que le quiero pedir al salvadoreño, especialmente los fanáticos, es que vean esos movimientos. Si es que solo un tonto va a renunciar a un suculento negocio sin necesidad de moverse. Esa es la única explicación si es que todo está bien, ¿vea? Sí. Así de fácil. Eso Si quiere todo está decir bien. que es una señal, Patricio, que vuelve a caer en la línea, en el renglón de aquellos aspectos que están amenazando el fondo de los pensionados, de los trabajadores. O sea, que estamos teniendo más alertas. Te quiero preguntar, y ya para ir buscándole una ruta de salida y conclusión a esta plática de hoy. Acabamos de cerrar un ciclo electoral, dos elecciones que han marcado de alguna manera la decisión, entre comillas, del electorado para dónde va la cosa. Esto reafirma o incrementa ese renglón de riesgo o en tu lógica estabiliza esta agenda de cara a las pensiones. No, no. Yo no es que sea profeta, pero todo lo que he dicho se ha cumplido al pie de la letra, y todo lo que estoy advirtiendo también. La estimación científica de seguir así este ritmo de endeudamiento eh, arroja que en 3 años o un poco menos esto se cae, ¿sí? Ahora bien, esta gente que quedó es exactamente la misma que no supo responder a la hora de la prueba de fuego
cuando verdaderamente tuvieron que haber hecho una reforma de pensiones digna. Son los mismos, tienen la misma matonería, la misma hipocresía, los mismos mentirosos, ¿verdad? Los mismos corruptos, ¿verdad? ¿Qué espera usted de esta gente en este tema? No lo sé. Ahora, se avistan 4 posibles escenarios, ¿verdad? En el más corto plazo. El primero de ellos es que a usted que me está viendo que no está pensionado todavía, le van a clavar una cosa que se llama paramétrica. Lo más seguro es que le eleven la edad de retiro, ¿verdad? Okay. Estamos hablando de que sean de 5 a 10 años más que usted necesite vivir. Mujeres es de... Si son 5 años, vamos a tener hombres que se van a tener que jubilar a los 65 años y mujeres a los 60. Si son 10 años, los hombres a los 70 y mujeres a los 65. Por ahí va el asunto. Ese puede ser uno. Otra paramétrica es que nos aumenten el costo de la cotización. O sea que tenemos que poner 1, 2 o 3 puntos porcentuales más de nuestro salario que va a la cuenta individual. ¿Cuál es el problema? Que esta gente, ya les expliqué al inicio de esta entrevista, está agarrando sin límite y sin análisis de riesgo de esos fondos. Entonces usted va a aportar más para darles más pisto a ellos, no a usted, ¿verdad? Esa es la segunda paramétrica. Y la tercera paramétrica que puede entrar en discusión en este primer escenario es que tengamos que conformarnos con el aumento de el tiempo de servicio mínimo. Estamos hablando que pueden ser 2, 3 o 5 años más. Ahorita está en 25 años. Sí. Estamos hablando que nos pueden exigir 30 años, 28 años o 27 años. Para poder jubilarte. Para poder jubilarse, exactamente. ¿Está dispuesto o dispuesta usted a aceptar eso? Esa es la pregunta. Primer escenario. Segundo, esta cosa que voy a mencionar no es que sea mala, pero solo funciona en países, solo con darles el nombre del país donde funciona esto, creo que la comparación con nosotros sería hasta muy grosera. Van a querer vender como panacea el tema de el sistema de cuentas nocionales, o sea, de noción, ¿verdad? Este sistema sí existe en el mundo, pero ¿en qué países tiene éxito? El mejor ejemplo es Suecia. Comparemos Suecia con El Salvador. Sí. Es otra cosa. Sí. Vale. Solo así funciona en un país como Suecia. Estás hablando de limones y peras. Punto. No voy a ahondar más porque con esto ya lo dije todo. Solo en países como Suecia ha funcionado este sistema. Pregúntese si va a funcionar en El Salvador porque tenemos que tener la altura de Suecia para que esto funcione. Los recursos, la economía, los salarios, la seguridad jurídica que tiene ese país. Ese es el segundo escenario. Tercero, muy probablemente se esté hablando de una nacionalización de los fondos, ¿verdad? Y esto tampoco es descabellado porque hay una personita ahí que decide en la Asamblea Legislativa, en la Junta Directiva de la Asamblea, que esta persona dejó la puerta abierta para esa posibilidad. Literalmente dijo, hay un movimiento ahí, y dio el nombre, ¿va? El movimiento No Más AFP, que ya sabemos quiénes lo integran, que ellos han sido radicales, dijo en una entrevista a esta persona, y han pedido que se nacionalicen nuevamente los fondos. Y dijo, eso de momento, dijo, no es posible. De momento. Dejó la puerta abierta. Eso significa que usted tiene que irse despidiendo desde ya su cuenta individual. Punto. Y el último y cuarto escenario, que creo que este sería como el más difícil que se cumpla, pero sin temor a equivocarme, Franklin, así te lo digo con toda la moralidad y la certeza que la experiencia en este tema me da,
ahí en Casa Presidencial lo están discutiendo sí o sí, este cuarto escenario. Y es desaparecer de una vez y por todas la obligatoriedad de cotizar al sistema de pensión. ¿Sí? Y que esto se vuelva ya más voluntario, más que otra cosa. Aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué? Obviamente, si haces eso, tú como gobernante te quitas esa carga de eso, pero no toda la carga. ¿Por qué? Porque tenés ya pensionados vigentes. Y eso de quitar la obligatoriedad de cotizar no te está quitando la obligatoriedad a ti como Estado, como gobernante, de pagar las pensiones vigentes. Ojo, y no son pocas. Son más de 200 y pico mil solo en el sistema de, que tenemos ahorita de las AFP, pero también tenés que sumar el del ITSFA y de las otras pensiones no contributivas. O sea, no te quitas toda la carga. La gran carga que te quitas es el compromiso futuro de la gran masa, sí. Pero aquí viene la gran pregunta. Ojo con lo que voy a decir. Aquí viene la gran pregunta. Ok, si ustedes a mí, que conozco de este tema, me dicen, licenciado, ¿usted está de acuerdo con eso? Sí, completamente de acuerdo. Porque este sistema ha fracasado. Pero eso sí, yo voy a apoyar eso siempre y cuando antes me hayan depositado hasta el último 5 de lo que tengo acumulado en mi cuenta individual. Si ustedes no me depositan antes, hasta el último 5 en mi cuenta bancaria, yo no voy a apoyar esa noción. Sí, es una medida que de alguna manera en ese giro, en ese cambio, puede desaparecer el ahorro de los pensionados. No tenés claridad de cómo se va a mover. Exacto, pero que lo están discutiendo, yo estoy seguro que lo han de estar haciendo. Hay en realidad, hay una serie de aspectos que han venido a reafirmarse hoy en este ciclo de cierre electoral. Y para cerrar, Patricio, te quiero preguntar cuál es la valoración que tienes, porque de alguna manera tú has sido una voz, ¿verdad?, que ha venido advirtiendo una serie de situaciones. ¿Cuál es la valoración que tienes después de haber cerrado los dos procesos electorales y el desenlace con el que estamos terminando? Tomando en cuenta que hemos tenido dos elecciones en dos momentos distintos con características muy especiales cada uno. ¿Cuál sería tu valoración general para ir concluyendo? Dos puntualmente. Una de ellas es que en un país normal, ¿verdad?, con 3 dedos de frente, sano, como una sociedad sana, los magistrados de este Tribunal Supremo Electoral pues ya estarían por lo menos despedidos, ¿verdad?, si no es que procesados. ¡Pum! En un país normal, eso es lo que sucede. Esa es mi primera valoración. Y la segunda, y este es un mensaje para todos los que contendieron, tanto los ganadores como los perdedores. Realmente creo que no se debe de leer así la contienda electoral que acaba de terminar. Lo que se debe de leer es el verdadero mensaje, y es que la población ya está hasta aquí de los políticos. ¿Cómo lo compruebo? Vea el porcentaje de abstencionismo que hubo. El que dice que ganó... Más bien de ausentismo. Ausentismo, sí. Ausentismo, o sea, la gente que no fue a votar. Ese es un mensaje clarito. Cabal. O sea, estamos hartos de ustedes los políticos, sea del partido que sea. No importa el color. No importa el color. Entonces, ese es el verdadero mensaje que debería estarse leyendo por los dos bandos. Por el bando ganador, que no sé cómo pueden considerarse ganadores. Si ponerle, somos 6,5 millones de habitantes, ¿sí? ¿Cuántos fueron a votar? Apenas 2 millones. ¿Sí? En la última. Eso ni siquiera es el 50% de la población. A mí en la vergüenza última, un 70% de la gente, según el registro de las preliminares, no fue a votar. O sea, 7 de cada 10. Entonces, a mí me da vergüenza estar hinchando pecho, sentirme ganador cuando ha sido con un chupuste que he ganado, pues. O sea, esa es la realidad. O sea, deben de tomar en cuenta ese mensaje los dos bandos, tanto los que ganaron como los que perdieron. La población ya está harta, hasta aquí, de los políticos.
Es así la lectura, porque esa es la realidad, ¿verdad? A tenor de ser justos con todo. ¿Ves que haya giros en este nuevo momento de cómo se maneja la política pública desde el enfoque, digamos, de este ejercicio que está al frente? Fíjate que hay un dicho que reza que si al enemigo lo ves cometiendo errores, trata de no avisarle, ¿verdad? Ujú. Pero yo a estos fulanos, ¿verdad? Que están anunciando el fondo de pensión, lo que les aconsejo es que sigan con la misma dinámica, sigan con la misma narrativa, denle, no hay ningún problema. Solo que la sabiduría universal no se equivoca, ¿verdad? Que aquel que siembra injusticia cosechará desgracia. Es lo que le espera en tu lógica a este formato de política. Eso es lo que le espera en teoría, lo que se le llamó la nueva política. Sí, así es. Patricio, te agradezco la plática de hoy. Eh, la verdad es que el tema de pensiones sigue generando incertidumbre y duda. Y creo que es porque mucho de lo que vemos se maneja en un formato de secretividad, está reservado, la gente no tiene acceso. Y francamente las pensiones, o sí, las empresas, las instituciones, las AFP, tampoco se han convertido en un buen orientador del pensionado. Habrá que Sí, ver si esto sigue soportando ese nivel de presión o si la gente en realidad se conforma con que no le cuenten nada. sí, el consejo que le doy a las personas que después de haber oído todo no han entendido, vuelvan a ver la entrevista, pónganle pausa en aquellos elementos, saque preguntas y con gusto me las haga llegar a mis redes sociales, que ya saben ustedes cuáles son. Ese es uno. Y lo segundo, no me crea a mí, no cometa ese error. Vaya y compruébelo. ¿Cómo lo va a hacer? Si está cotizando usted a la AFP, sencillamente lo que tiene que hacer es ir a la AFP y decirle, mire, regáleme un registro mes por mes de Ujú. mi ahorro individual en el último año. Y vea cuánto ha ganado. Si no me cree. Ah, Entonces, es para los que están cotizando. Los que no cotizan, mi consejo es, no me crea a mí, vaya y compruebe. Haga un presupuesto sencillo de cuánto necesita usted para vivir, ahorita que está joven, y haga otro escenario de cuánto va a necesitar para vivir, agregándole las enfermedades comunes que son para sí, todo adulto mayor, ¿sí? sí. Entonces, cuando ya tenga eso, pregúntese, ¿tengo garantizado ese dinero para poder cubrir esa necesidad? ¿Verdad? Sí. Bueno, Patricio, te agradezco nuevamente. Abrazos y nos quedamos pendientes para seguir evaluando y también analizando un poco la realidad. Te agradezco. Claro, feliz tarde, un abrazo. A todos ustedes, señores, gracias por estar con nosotros. Como saben, vamos a compartir pequeñas cápsulas de esta conversación para que ustedes puedan comentarla. Y como ya dijo Patricio, si tienen dudas, escríbanle para que puedan despejar también aquellas consultas, aquellas cosas que no tengan claras, interrogantes y preguntas que sobre este tema de pensiones uno siempre se genera. Abrazos, nos quedamos hasta aquí y nos vemos en una próxima.